cómo están los acontecimientos. Usted ha estado muy intenso en los últimos días Así es. en labores agrícolas y cosas. Eso es importante porque este país es un país eminentemente agrícola también y depende mucho de la producción. Bueno, pero ha habido mucha información interesante en las últimas horas que deben ser analizadas. Hay algo que me llamó mucho la atención, Cárdenas, no sé si tú te diste cuenta, que ocurrió esta semana, y es que un convicto que fue condenado a 10 años de prisión y que fue implicado en el asesinato, en el intento de asesinato contra David Ortiz, José una Eduardo gloria, Ciprián Lebrón. exactamente, que le dicen Chucky, un tal Chucky. Ese señor estaba implicado en una trama criminal que se orquestó para atentar contra la vida del astro del béisbol dominicano, David Ortiz. En ese atentado que se frustró afortunadamente, él fue implicado en eso y fue condenado. La justicia encontró elementos suficientes y lo condenó al señor. Pero ¿qué sucede? Que un juez, graciosamente, dispuso la libertad. Dispuso la libertad porque el Señor le dijo, mira, yo me siento arrepentido, yo me quiero insertar de nuevo a la sociedad. Entonces este señor lo que hizo fue que siguió sus actos delictivos y resulta que él enfrentó a la policía y murió a tiro como parte de eso. Entonces, la pregunta no es esto, la situación que se crea es cómo el sistema judicial, o sea, la policía, sucede un hecho criminal, la policía lo investiga, recogen las pruebas, la fiscalía, el Ministerio Público prepara un expediente, lo somete a la consideración de la justicia, los tribunales de la justicia condenan a la persona, lo mandan a prisión y un juez lo pone en libertad. Pero ese es un caso. Hay denuncias muy conocidas, muy socorridas también, de que muchas veces personas que han sido condenadas a prisión, desde que llegan a las cárceles, salen en libertad porque el director de prisiones o por componendas en las cárceles dominicanas, esa persona está... Y toda la gente dice, pero ven acá. Sí, Y ese señor implicado en ese acto delictivo, ¿no estaba condenado a prisión? ¿Y qué hace en libertad? Sí, mira, el magistrado responsable de ejecución de la pena es él José Manuel Arias. quien decide, de acuerdo al comportamiento de un interno en la cárcel, decide si este individuo está en condiciones ya de reincorporarse a la sociedad como parte de lo que establece las leyes, sobre todas las cosas, El Código Procesal. el Código Procesal Penal. Pero en 6 meses. En 9 ¿Qué meses. pasó? ¿Qué pasó ahí? Desde luego que el procurador de la Corte de San Cristóbal había, Wandy Ramírez Adames, había expuesto su oposición a la libertad condicional de este interno por entender que no estaban dadas las condiciones para que este señor estuviera en libertad. Este señor estaba el Chucky, José Eduardo Ciprián Lebrón, estaba acusado y fue encontrado culpable del atentado contra el ex pelotero Salón de la Fama hoy de Grandes Ligas, David Ortiz. Lo que se dice entonces es que después de ese proceso en la cárcel y todo eso, el grupo estaba articulando acciones, coordinando acciones a los fines de perpetrar
un nuevo atentado contra el pelotero David Ortiz. Lo que resulta extraño de que el juez José Manuel Arias en un poco tiempo Muy poco tiempo. haya puesto o haya decidido poner en libertad condicional, como lo establece el Código Procesal Penal, al Chucky. Por suerte, lo que se dice, lo que presuntamente se dice de que él dentro de la cárcel se había articulado acciones para el atentado, eso no ocurrió. Y posteriormente entonces, el individuo muere En un tiroteo, precisamente. en un fue tiroteo, rezando, fue en una iglesia, ¿no? Yo no puedo hablar, Bueno, la policía dijo que fue pero durante un tiroteo. en un presunto tiroteo, En en un presunto tiroteo, de acuerdo a lo que establece la policía. a la versión de la policía, pero Esa es la versión de la policía. Pero tiene todo modo, impacto de bala. Pero bien. Yo no voy a lo cuestionar que yo eso. voy, yo digo un presunto porque realmente yo no tengo pruebas de que eso ocurrió. Bueno, entonces lo decimos de otra forma. Según la policía, murió en un Bueno, pero en un presunto, tiroteo, pues. en un presunto enfrentamiento entre este individuo y agentes de la Policía Nacional. Es lamentable que este hecho haya ocurrido. Eso en relación y deja muy mal parado al juez de la ejecución de la pena, por un lado, Sí, claro que sí. a la justicia, Por el otro, y realmente pone en entredicho en la sociedad dominicana el manejo de acciones, porque como este salió de la cárcel, ¿cuántos no han salido sin que nadie se entere. sin que nadie se entere? Y no solamente sin que nadie se entere, sino que además hayan perpetrado acciones delictivas contra la sociedad. Mira, hay algo realmente que llama la atención. ¿De qué vale, señores, apresar a una persona que comete un delito? Investigarla, preparar un expediente, someterlo a justicia, que lo condenen a 10 años, para que después un juez a los 9 meses lo ponga en libertad. Entonces, ¿para qué lo condenen a 10 años? No funciona la justicia. Entonces, él está desconociendo lo que determinó el tribunal, que con peso suficiente dijo no, 10 años de prisión. No puede ponerlo en libertad en un periodo tan corto como tú señalas, Cárdenas. Apenas 9 meses. Ciprián Lebrón, oye, prometió vivir en Catalina, sí. Baní, No, para y le, salir, tú y le prometes cualquier sirvió vaina. de garante Luis Miguel Lugo Ramírez, quien prometió dar trabajo al interno, o sea, a Chucky, y también el abogado Dorian Carlos Fili Pérez. Pero mira, en ese caso, Cárdenas, tanto el abogado, tanto al que prometió el trabajo como el propio juez, deben cumplir la pena, yo. Porque realmente eso pone, mira, para mí, pues, eso puede ser tecnicismo legal y tú eres abogado de eso, pero para mí, yo entiendo que eso es una burla a la justicia, es una burla a la sociedad. Una persona comete un crimen, se comprueba que comete un crimen, lo condenan por ese crimen y entonces se utilizan ese tipo de subterfugio para poner en libertad. Pero hay algo más grave, Cárdenas,
que qué bueno que ese tema se trate. El caso de que aquí se aprobó que era una aspiración de muchos años, la creación de un Ministerio de Justicia, que una de sus principales funciones sería administrar las cárceles del país. Entonces, este hecho pone relieve y pone el punto sobre la IE en el caso de cómo se están manejando las cárceles. Como una persona que es convicto, que tiene que guardar prisión, sale alegremente de las cárceles sin ningún control, como tú señalas. Ese es un caso, pero ¿y cuántos casos no se han registrado de personas que uno supone que están presos y están en libertad y cometiendo fechoría? Otros no, pero hay otros que sí. Entonces, ese tipo de control de las cárceles debe de pasarse rápidamente y la promulgación de la ley que crea el Ministerio de Justicia debe acelerarse. Y ya que el Ministerio de Justicia asume el control de las cárceles para ver si se puede sanar ese cáncer que hay ahí, cómo se ha manejado las cárceles en este país, el régimen penitenciario. Hay que revisarlo de arriba abajo. Sí, mira, qué bueno que estamos tratando aspectos relacionados con el sistema penitenciario. Uh-huh. En el país, recientemente, se fugaron varios internos. Aunque tenemos entendido que, por ejemplo, uno que se fugó en Cotuí fue apresado. Pero hay otros que no han sido apresados. Pero además, a mí me preocupa algo. El presidente de la República, que ha estado interesado en resolver el problema penitenciario y el problema del manejo, la profesionalización de la Policía Nacional, porque semanalmente, todos los lunes, el único presidente que asiste a la Policía Nacional, al Palacio de la Policía Nacional, todos los lunes, ha sido el presidente Luis Abinader. Y ese señor que ha dispuesto el mejoramiento de todos los sueldos de los miembros de la Policía Nacional y facilitarle seguro de salud, hay acciones que dejan en entredicho el gran trabajo que ha estado desarrollando el presidente de la República en el mejoramiento de la Policía Nacional y lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Todo parece indicar que algo se cuece mal, que algo se está manejando mal y que el presidente de la República, a pesar de su gran esfuerzo que ha estado haciendo para mejorar, desde dentro de la Policía Nacional no hay interés de que eso ocurra. Mira, todos los cambios que se producen en cualquier situación, siempre hay bolsa de resistencia. La policía es una institución que durante muchos años se ha manejado con un criterio muy personalista de los jefes de la policía. Es un centro, para nadie un secreto, de corrupción, de arbitrariedades, de violaciones a la ley. El presidente de la República, desde su campaña, en su primer periodo, prometió una reforma a la policía y la emprendió y la está emprendiendo.
y ha destinado recursos, ha conseguido asesores internacionales, ha contratado muchos expertos dominicanos. Como tú señalas, va toda la semana a la reunión de tarea en la Policía Nacional y es el único presidente que se presenta personalmente ahí que a recibir los informes junto con el ministro, la ministra de Interior y Policía, para empujar esa transformación. Se hizo una escuela moderna para formar los nuevos policías, se dotaron de nueva identidad, de un uniforme nuevo. Se está tratando se mejoraron todas las condiciones laborales a los policías, se estableció un reglamento de los ascensos y se ha ido corrigiendo una serie de cosas. Pero hay una gran falla, señores. Hay una falla. Es que hay esos sectores de resistencia a esos cambios porque se ven desplazados de muchos privilegios. Aquí para nadie es un secreto que había cualquier capitán, cualquier mayor, cualquier coronel y mucho menos un general. Exhibía riqueza que no podía demostrarla, ganando sueldo de 50,000 pesos, un general con finca y con muchísimas propiedades y cosas. ¿Y a qué eso? La corrupción, eso todo el mundo lo sabe. Entonces es contra ese poder es que se ha estado enfrentando. Y eso es necesario. Continuar el proceso de mejora de la policía, mejorar las investigaciones, que ahora va a tener más tiempo para concentrarse en la labor de la persecución del delito en el caso del Ministerio Público y darle esas funciones de administrar el régimen penitenciario al nuevo Ministerio de Justicia. Eso puede contribuir a mejorar la cosa. Hay un aspecto, antes de finalizar este bloque, Cálida, que es el caso, a propósito de justicia, el acuerdo en que llegó la Fiscalía, la Procuraduría General de la República. No, pero con el caso ese es un tema. De Masi. Ese es un tema que yo quisiera, en el aspecto de corrupción, tratarlo en el próximo segmento. Vamos a una pausa.